Muy bien. Papá, ¿nos ayudas a orar para empezar, por favor? Sí, claro. Ujú. Está tu micrófono cerrado, Rafa. Tienes razón, Tony, gracias. Vamos a orar. Bendito Señor, hermoso eres. Si quieres apagar tu micrófono. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque tú siempre estás con nosotros y porque solamente tu misericordia permite que estemos reunidos para estudiar tu palabra. Tu palabra es perfecta, Señor, que convierte en el alma, y es por eso que estamos en esta noche aquí reunidos, pidiéndote por favor que conviertas a estos corazones que a veces se endurecen, a estas mentes que a veces se envanecen, Señor, pensando que nuestros caminos y nuestros pensamientos son mejores que los tuyos. Perdónanos, por favor, y gracias porque nos regalas un Shabbat más. Gracias porque tu presencia se manifiesta en nuestras vidas todo el tiempo, y porque el simple hecho de poder estar aquí respirando y teniendo la oportunidad de alabar tu nombre es un signo de que tus misericordias son nuevas cada día, Señor. Gracias porque nos permites escuchar de tu palabra, y gracias porque nos recuerdas que tu palabra es verdad y que tu palabra fue manifestada a través de tu Hijo Yeshua, Señor. Convertiste tu palabra en carne y veniste a rescatarnos porque estábamos perdidos. Y gracias porque veniste a buscar a estas ovejas perdidas que habían salido de tu rebaño, Señor. Y gracias porque dejaste a las demás ovejas por venir a buscarnos a nosotros. Gracias porque nos das la oportunidad de seguir tu palabra, de escuchar tu voz y seguirte. Y gracias porque nos das la oportunidad de ser linaje de Abraham. Y háblanos, por favor, háblanos, estamos dispuestos a escuchar y también estamos dispuestos a dejarnos guiar por ti para que tu palabra se haga realidad en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Amén. Amén, muchas gracias, papá. Ok. Ay, espérenme. Muy bien. Ahora sí vamos a empezar. Ya están ahí en el Salmo 63. Solo son 11 versos, pero va a ser profundo. Vamos a ver, me gustó mucho, me impactó mucho y espero que también pueda el Señor transmitirles ese mensaje y pueda llegar a hablar a sus corazones Él, ¿vale? Quien sea que ya esté en el Salmo 63, ¿me ayuda a dar una lectura rápida del Salmo completo, por favor? Quien ya esté, levante su manita y para poderles prender el micrófono. ¿No? ¿Nadie? Si quieres te lo leo, aunque no leo muy bien. ¿Sí me escuchan o solo no me quieren leer el Salmo? Ahí está, Sol. Muchas gracias, Solecito. Déjame... Ya, listo. Sí, te oye. Ya está. Ok. Te escuchamos, Sol. Buenas noches. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré.
Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida desde donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido, pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales, pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jure por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Muchas Es un gracias. salmo de David, que no lo leí al principio eso. Sí, no te preocupes, Sol. Muchas gracias. Perdón. No, no te preocupes. Gracias. Muy bien. Ya saben, lo primero que necesitamos hacer es ver el contexto para saber cuándo, cómo, por qué. Ya nos dijo Sol que fue escrito por David. Y ahí nos dice en el verso 1, cuando estaba en el desierto de Judá, Salmo de David, cuando estaba en el desierto de Judá. Entonces, tenemos esa indicación y José Antonio nos dice que hay dos posibilidades, ¿ok? Entonces, vamos a tener que la posibilidad 1 es que se hable de primera de Samuel 26:3. Así que vamos para allá, por favor. Primera de Samuel 26:3. Y se los voy a leer para no tardar un poquito más. Primera de Samuel. Ay, estoy en segunda. Sí. Aquí está. Primera de Samuel 26:3. Y ahí van a encontrar que está en un apartado que dice, perdón, David perdona de nuevo la vida de Saúl, al menos así viene en mi Biblia, ¿no? Y el 3 dice, y acampó Saúl en la colina de Aquilá, que está enfrente de Jesimón, junto al camino, y David permanecía en el desierto. Cuando vio que Saúl venía tras él al desierto, David envió espías y supo que Saúl en verdad se acercaba. Se levantó David y vino al lugar donde Saúl había acampado, y vio David el lugar donde estaban acostados Saúl y Abner, hijo de Ner, el comandante de su ejército. Saúl dormía en medio del campamento y el pueblo estaba acampado alrededor de él. Y bueno, ahí nos decía que David permanecía en el desierto, en el verso 3. Entonces, esa es la primera posibilidad, que estuviera en el desierto de Judá. Y ya sabemos toda esta cuestión de conflicto que tenía con Saúl. Pero la segunda posibilidad y la que es conforme a lo que se va a ver en el Salmo y que es el enfoque que le vamos a dar, está en segunda de Samuel de capítulo 15 del 23 al 26. Entonces, ahora sí vamos a segunda de Samuel, capítulo 15 del 23 al 26. 23. Mientras todo el país lloraba en alta voz, todo el pueblo cruzó. El rey también cruzó el torrente Cedrón, y todo el pueblo pasó en dirección al desierto. Y aquí Sadoc pasó también, y todos los levitas con él.
llevando el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca de Dios, y Abiatar subió después que había terminado de pasar todo el pueblo que salía de la ciudad. Y el rey dijo a Sadoc: haz volver el arca de Dios a la ciudad, que si hallo gracia antes de los ojos del Señor, me hará volver y me mostrará tanto el arca como su morada. Pero si él dijera así: no me complazco en ti, mira, aquí estoy, que haga conmigo lo que bien le parezca. Ese va a ser el contexto y vamos a tener que nos dice Joseph que este es como más el enfoque que el contexto de la posibilidad número 1 que les di, porque aquí nos dice que había cruzado, ¿dónde dice? Ay, perdón, ahí voy. 23, también cruzó el torrente Cedrón, y ese torrente que cruzaba por el Cedrón eventualmente llegaba a donde está el Mar Muerto, y por el Mar Muerto es donde está más cerca de Judá. Y como acá si se acuerdan, en el que estábamos viendo en el Salmo 63, nos dice que es cuando estaba en el desierto de Judá. Entonces, nuestro contexto es que aquí David una vez más está siendo traicionado, pero ahora no tiene este conflicto con Saúl, sino que es con Absalón, con su hijo. Si se acuerdan, Absalón tiene una conspiración en contra de su padre y le dice que lo deje ir, y porque si el Señor lo regresara a Jerusalén, entonces él creería en el Señor, ¿no? Y David le dice: sí, está bien, puedes ir, adelante. Y cuando tocan las trompetas, Absalón le dice al informante que diga Absalón es rey, y entonces los de seguridad es un anacronismo, los guardias, o como los que cuidaban al rey David, algunos se volvieron en su contra, pero otros pues se quedaron con él porque era el rey. Y Absalón pues ya tenía ahí su conspiración, y entonces David le dijo a quienes se quedaron con él que se levantaran y agarraran sus cosas y se fueran, porque si no iban a matarlos, ¿no? Porque se dio cuenta lo que estaba haciendo Absalón, su hijo, y entonces dijeron: mejor sea que nos vayamos. Y desde ahí sucede algo que me atrapa en este salmo, porque imaginen que David era elegido por Dios para estar ahí como rey. Lo eligió desde que vio a sus otros hermanos y le dijeron: tú vas a ser, y todavía tuvo que soportar lo que sucedió con Saúl. Y entonces tal parece, ¿no? Que si yo fuera David, no me estoy comparando para nada con él, no lo vayan a tomar a mal, pero si yo fuera David, pues diría: bueno, Señor, si quieres que sea rey o no, porque a ver, me dijiste que iba a ser yo, y entonces Saúl se vuelve en mi contra. Y luego ya que estoy aquí, pasa todo esto y ahora mi hijo se vuelve en mi contra. Como que, ¿por qué no? O sea, si fuera eso lo que tú quieres, pues a lo mejor no estaría tan difícil, no costaría tanto trabajo. Pero en vez de eso, o sea, yo, simple humana mortal, eso pienso, ¿no? Pero David, en vez de eso, está viendo que su hijo se vuelve en su contra y no toma acción en contra de él, ¿no? ¿Qué hace él? Dice: vámonos, agarren sus cosas, vámonos, porque si no nos va a pasar algo peor. ¿Eso qué nos está diciendo? Que David, a pesar de que no sabe qué va a pasar, está confiando en la voluntad del Señor, ¿no? Como que, ¿por qué no dice: no, 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 vamos a pelear? ¿Por qué no dijo eso? Y eso a mí me conflictó mucho cuando lo estaba leyendo y cuando estaba viendo lo del contexto, ¿no? Y entonces, si se dan cuenta, si seguimos leyendo más allá del 26, y donde nos dice que desde el 23, que todo el país lloraba en alta voz, todo el pueblo cruzó, el rey también cruzó el torrente Cedrón,
y todo el pueblo pasó en dirección al desierto. Y aquí Sadoc era el sumo sacerdote, ¿ok? ¿De dónde son los sacerdotes? De la tribu de... Muy bien, sí, ya les leí sus labios. De la tribu de Leví. Entonces, Sadoc, el sumo sacerdote, pasó también y todos los levitas con él. Llevando el arca del pacto de Dios. ¿Se acuerdan qué representaba el arca del pacto? Escríbanmelo ahí en el chat, por favor. Ujú. No, no hay respuesta. O abran micrófono si quieren, si no quieren escribirlo. A ver, ya llegó una respuesta. La presencia del Señor, así es, Sol y Pedro nos dicen la presencia del Señor, así es. Entonces, ¿dónde estaba esta arca? Sabíamos que tenía un lugar especial dentro del templo, era un lugar pues al que, ¿se acuerdan? Que pues no muchos podían entrar y bueno, más bien nadie que no fuera el sumo sacerdote podía entrar y si entraban tenían que estar... en el... Entonces estaban en el arca del testimonio. Ajá, en el arca de testimonio me está diciendo mi papá, en el tiempo de David no había templo, es cierto. Estaban entonces en el arca del ¿qué? Del pacto, el arca del testimonio. Ajá, entonces si entrabas ahí, necesitabas estar súper limpio, tanto físicamente como espiritual, y entonces pues eso era bien fuerte, ¿no? Y me acuerdo que si entrabas y no estabas limpio ni preparado, pues imagínense que estaba ahí la presencia del Señor, morías, ¿no? ¿Por qué? Porque era algo santo, ¿no? El Señor es la perfección y si tú entrabas ahí, pues no hay manera de que coexistieras con eso, ¿no? Entonces, llevaban el arca del pacto y asentaron el arca de Dios y Abiatar subió después que había terminado de pasar todo el pueblo que salía de la ciudad. O sea que ya que salieron todos, él fue con David y el rey le dijo a Sadoc, haz volver, o sea, el rey David, haz volver el arca de Dios a la ciudad, que si hallo gracia ante los ojos del Señor, me hará volver y me mostrará tanto el arca como su morada. Pero si él dijera, no me complazco en ti, mira, aquí estoy, que haga conmigo lo que bien le parece. Esto es algo muy fuerte, que lo leemos y decimos como, David siendo David, ¿no? O sea, como que pues así era David, sabemos que así era David, pero ¿lo entendemos realmente? Porque ¿qué está diciendo acá David? Todos iban llorando, todos iban como en este espíritu de penitencia y como muy tristes por lo que estaba sucediendo y estaban teniendo que salir de Jerusalén y salieron con los levitas, pero se llevaron el arca del pacto y entonces David, que es el rey y que tenía encargado todo eso, les dice, ¿sabes qué? Regrésalo a donde debe de estar. ¿Por qué? Porque allá pertenece, ¿no? O sea, yo no puedo estar llevando algo que no es mío, que representa a la presencia del Señor. Me imagino que a lo mejor era como, ¿sabes qué? Pues no lo podemos estar llevando de aquí para allá, ¿no? O sea, necesita estar en su lugar y entonces llévalo, no me importa, ¿no? O sea, y esto también significaba que, a lo mejor alegóricamente, o sea, haciendo alusión, pues estaba apartado de la presencia del Señor, ¿no? De lo que representaba el arca. Entonces, lejos de la presencia del Señor, pero no era así, porque David nos va a mostrar cuando dice acá en el 25, si hallo gracia delante de los ojos del Señor, me hará volver. No está diciendo, ya volveremos, ¿no? Él está diciendo, si el Señor cree que lo prudente es que volvamos, vamos a volver. Y nos dirían como, pues se dice bien fácil, ¿no? Y David remata todavía diciendo, pero si él dijera así, no me complazco de ti, mira, aquí estoy, que haga conmigo lo que bien le parezca. O
sea, ahí David nos está enseñando que él entiende que lo que está sucediendo, desde el momento en el que él dice agarren sus cosas y vámonos, nos está mostrando después diciendo, ¿saben qué? Lo que el Señor quiera que pase va a pasar. Nos está diciendo así es como se acepta la voluntad del Señor. Y así es como uno está consciente que lo que uno hace no es por sus propias fuerzas, sino porque el Señor permite y el Señor está dentro de sus planes divinos y el Señor nos usa. O sea, David era el rey. David no era cualquier persona, era el rey de Jerusalén. Y ni así él pensaba que él tenía alguna potestad como sobre lo que tenía que pasar. Él bien pudo haber dicho, ¿saben qué? Tráiganme a Absalón, está loco, pierde la cabeza hoy, ¿no? O tráiganme a Absalón y a quienes se juntaron con él para estar en contra y los exiliamos y porque soy el rey y porque aquí yo mando. Pero no, él dijo, vámonos. ¿Por qué? Porque él sabía en esta relación espiritual tan ejercitada de él con el Señor, que eso que estaba sucediendo era plan divino de Dios, era parte del plan. Y entonces, ¿él qué hace? Dice, vámonos, el Señor me va a mostrar si tengo que regresar, si hallo gracia delante de sus ojos, y si no me dice que tengo que regresar, pues entonces voy a esperar a que me diga qué tengo que hacer. Y como dice, que haga conmigo lo que a él mejor le parezca, ¿sí? ¿Se dan cuenta del impacto en esa parte tan pequeña del contexto? Entonces, nos está mostrando David aquí dos cosas. Nos enseña a querer recibir la voluntad del Señor y estar en la mejor disposición para ser usados por Él. Y la más importante que nos va a enseñar con el Salmo 63 va a ser estar atento a escuchar la voz de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él nos va a mostrar cuál es su voluntad y nos va a decir cómo someternos a ella. Muy bien. Entonces, seguimos con el contexto. David va a subir al monte, si seguimos leyendo, allá dice que, ¿dónde dice? Hijos. Dice en el 30, subía David la cuesta del monte de los olivos y mientras iba, lloraba con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Estamos en 2 de Samuel 16:30, ¿vale? No es cierto, 15:30. Y todo el pueblo que iba con él cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Esto era una acción de luto, ¿se acuerdan? Como guardar este respeto y mostrar aflicción y esta tristeza. Alguien dio aviso a David diciendo, Aitofel está entre los conspiradores de Absalón. Ya le estaban dando nombres. Y David dijo, oh Señor, te ruego haz necio el consejo de Aitofel. Sucedió que mientras David se acercaba a la cumbre donde se adoraba a Dios, he aquí, Usai Arquita salió a su encuentro con su manto desgarrado y polvo sobre su cabeza. Y David le dijo, si pasas conmigo, entonces me serás una carga. Pero si regresas a la ciudad y dices, Absalón, seré tu siervo, oh rey, como en el pasado he sido siervo de tu padre, así ahora seré tu siervo. Entonces harás nulo el consejo de Aitofel en favor mío. Entonces, ahí David va subiendo al monte del Olivo y vamos a tener algo muy importante aquí, ¿ok? Los paralelismos de este salmo. ¿Se acuerdan quién más subió al monte del Olivo? Porque de los Olivos, perdón, porque este era un lugar para adorar al Señor. ¿Quién más subió al monte de los Olivos? Yeshua.
Así es, muy bien. Yeshua subió al monte de los olivos. Entonces vamos a tener que David subió llorando, pero Yeshua bajó llorando. ¿Se acuerdan por qué? Porque no habían, porque sus discípulos no habían aguantado en orar siquiera una hora. Muy bien. ¿Qué representaba esto? Que sus discípulos no lo habían entendido, ¿no? Que él estaba viendo el inevitable rechazo que venía, ¿sí? Él bajó llorando porque sabía lo que iba a suceder. Y David sube llorando porque también lo están rechazando. Su propio pueblo, ya le están diciendo quién está entre los conspiradores de David, pues lo están traicionando, lo están despreciando. A un pueblo al que él estuvo gobernando, se estaban volteando en su contra, algunos, ¿no? Entonces, es este paralelismo y también tenemos otro en el que acá vamos a tener qué significa Absalón. Abshalom en hebreo, Ab, padre, y Shalom de paz. Entonces, ¿qué es eso? Pues padre de paz, que es muy parecido a cómo le dicen a Yeshua. ¿Quién es Yeshua? Yeshua es el príncipe de paz. Y entonces aquí vamos a tener que en ambos casos están confundiendo a quién es el príncipe de paz, ¿no? Ellos están nombrando a alguien que creen que es el príncipe de paz, o sea, Absalom. Y con Yeshua, ¿quién dijeron que era su libertador y su príncipe de paz? César, ¿no? Ellos prefirieron someterse a la ley de César que estar con Yeshua. César para ellos fue el príncipe de paz y según ellos, él les iba a dar libertad y los iba a dejar hacer lo que ellos necesitaban hacer y no confiaron en Yeshua. Entonces ya vieron este paralelismo de David con Yeshua, está muy impactante también, ¿no? Pero bueno, volviendo a David, vamos a tener que ya dijimos, van llorando todos con él. David va a la cumbre del monte a adorar a Dios. Y eso también está muy fuerte, porque David no piensa ni por un segundo que no le agrada a Dios. Aunque dice, si hallo gracia delante de sus ojos, Dios no dice, como luego yo le digo a mi papá jugando, ya mejor dime que me odias, ¿no? Sí, como de ya, o sea, que lo saludo, ¿no? Hace rato llegó, no nos habíamos visto en muchos días porque yo estuve fuera con mi mamá, y llegó y nos subió a saludarme y bajé y le dije, no creí que fueras tú porque el papá que yo conozco hubiera subido directo a saludarme, ¿no? Me dice, hija, es que no te quería interrumpir, o sea, quiero aclarar que mi papá y yo así jugamos, no piensan que estoy acá yo queriendo llorar, no, nada más era así un drama, así nos gusta hacernos dramas, ¿no? Mutuamente. Entonces, yo le dije, el papá que yo conozco hubiera subido a saludarme y me dice, hija, es que no te quería interrumpir en tu estudio. Y yo, no, pues sí, interrúmpeme. Y así estuvimos, ¿no? Y entonces yo le digo, ya mejor dime que me odias, o sea, seguro prefieres a mi hermano, ya terrible, ¿no? Imagínense que David hubiera pensado eso, porque a él, su papá no era una cuestión de no te estoy yendo a saludar, ¿no? O sea, era algo legítimo, era algo que estaba sucediendo, que su hijo se estaba volviendo en su contra. No era una tontería, no era cualquier cosa. Absalón lo quería muerto. Absalón quería tomar el lugar de su papá. Y ni por un segundo David, o sea, no podemos concebir que David hubiera volteado con Dios y le hubiera dicho, ya, o sea, ya mejor dime que me odias, ¿no? O sea, como les decía al principio,
o que ya no me quieres, ajá, dice mi mamá. O sea, como les decía al principio, pues lo elige y lo pone a pelear con Goliat. Ok, gana. Luego avisan a Saúl que David lo va a suceder, o sea, va a seguir después de él. Y entonces Saúl empieza a perseguirlo, lo quiere matar. David dice, Señor, ¿sabes qué? Y de ahí nos salen muchísimos salmos más lindos también de él confiando en el Señor todo el tiempo. Luego, por lo que hace con Betsabé, el Señor decide y le manda a través de Samuel, si no me equivoco, a decir que su hijo no va a poder quedarse en la tierra. Y entonces su hijo muere. ¿Y David qué hace? Estuvo en aflicción los días cuando su hijo todavía estaba vivo orando, y cuando muere, ¿se acuerdan qué hizo? Celebró, bailó, se regocijó, porque él sabía que la voluntad de su padre se había cumplido y que su hijo ya no estaba sufriendo. Entonces, pasa eso, aún así David no le dice, ya mejor dime que me odias. David reconoce su error y entonces enmienda, enmienda todo el tiempo. Y ahora le está sucediendo esto de Absalón, ¿y qué es lo primero que hace? Va al Monte de los Olivos a adorar a su padre. No baja y ve a su padre y le dice, si estás aquí conmigo, como no piensa ni por un momento hacerle berrinche. Dice, vámonos, agarren sus cosas, ¿saben qué? No me importa que el arca represente el pacto, llévenla donde tiene que estar, y si el Señor me quiere regresar para allá, lo va a hacer, y si no, ni modo, mientras vengan, vamos a adorar. Qué grande David, o sea, de verdad, me vuela la cabeza. Entonces, David está consciente de que él solo es una pieza en el plan del Señor y está dispuesto a agradecer en las circunstancias que sean. Ni siquiera es capaz de verlo como algo malo, porque si se dan cuenta, en ningún momento dice, este mal me aqueja, no, él solo es como, Señor, ayúdame, ¿no? A poder entender. Lo ve como algo que es necesario que suceda para que el plan del Señor se cumpla. Ahora llevémoslo a nuestras vidas. Nosotros tenemos esta idea muy partida de lo que es bueno y de lo que es malo. Y me pasa mucho, y nos pasa que escuchamos a la gente decir, es que también tienes que agradecer al Señor en las situaciones malas. Y como que las calificamos y las clasificamos entre bueno y malo, ¿no? Como que decimos, esto es bueno, esto que me pasó es malo y va para acá, para mi lista de traumas. Y esto va para el top 10 de mis mejores días de la vida, ¿no? Y como que vamos clasificando, pero no nos detenemos a pensar que eso que llamamos malo tiene un montón de tonos de grises en medio. No es solo negro o solo es blanco, sino que el Señor también usa esas situaciones para poder enseñarnos algo. Entonces, David no es capaz de concebir que eso que le esté pasando es malo. Es como, ¿sabes qué? Ok, tal vez puedo estar sufriendo, o tal vez puede ser algo trágico, si quieren verlo así, pero es parte del plan del Señor. Y aquí llegó a mi cabeza, nada que sea parte del plan de Dios puede ser algo malo. Nada. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿dónde dice papá? En Jeremías, el Señor solo tiene pensamientos de bien para nosotros. Jeremías. ¿Por qué el Señor haría, o sea, ni siquiera hace pasar, ¿no? O sea, como de, mira, le voy a mandar una hija así a Rafael para que aprenda tal cosa? Pues no. No es algo malo. Nada que el Señor
ponga en nuestro camino y que también a lo mejor necesitamos deshacernos de esa concepción de el Señor como una persona y con cualidades humanas que pone pruebas en nuestro camino, sino que nos permite transitar por la vida viendo si agarramos esto como aprendizaje, si lo vamos a agarrar como experiencia o vamos a reaccionar de una manera totalmente diferente y sobre todo si podemos aplicar lo que Él nos ha enseñado y lo que Él ha puesto ahí para nosotros en esas situaciones, ¿sí? Entonces, eso, quiero que reflexionen eso de verdad y si pueden, anótenlo. Nada que sea parte del plan de Dios es malo. Nada. Y mi papá dice, tú eres parte del plan de Dios. Eso es muy cierto. Entonces, si tú te estás dando de topes, a veces a mí me pasa mucho que digo como, bueno, Brenda, no entiendes, no aprendes o como, no sé, me sucede algo y ya estoy así de, es que, ¿por qué es tan difícil ser yo? O sea, como cosas así bien, pues bien, son tonterías, ¿no? Entonces, bien triviales, exacto. Y nos damos de topes. No, simplemente el Señor nos está perfeccionando. En tu debilidad se perfecciona. No es cierto, en tu debilidad se perfecciona mi poder, sí. Así le dijo a quién, ¿se acuerdan? Mi poder se perfecciona en tu debilidad, que es lo mismo, pero al revés. Pablo. A Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo le dijo, ya quítame este mal, ya quítame de esta situación. Y el Señor le dijo, bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, eso que nosotros creemos que tenemos malo en nosotros y que no podemos lidiar con eso, esas son, ya les había dicho en algún estudio, esas son nuestras áreas de oportunidad. En eso necesitamos trabajar. Y en eso el Señor se va a glorificar, que es lo más lindo de todo. Cuando mi mamá me dice, ay, o mi hermano me pasa mucho que me dice, no se me hacen algún comentario y dice, ay, pero ¿por qué no te enojas? ¿Ya no te enojas? Y le digo, pues no, ya, o sea, es broma, ¿no? Dice, ay, qué raro, pensé que te ibas a enojar, porque sí, o sea, confesión, soy de repente muy enojona, o era, el Señor ha trabajado mucho conmigo. Y entonces, en esas cosas en las que mi hermano y la gente más cercana a mí, o sea, mis papás, mi núcleo, me dice, oye, veo que estás cambiando esta parte de ti que te costaba mucho trabajo, es el Señor. Gracias a Dios. Y su nombre se glorifica en esas cosas que nos ayuda a trabajar, esas cosas que mejoran en nosotros. Y si se dan cuenta, David solo iba mejorando, porque entendía que todo eso era parte del Señor, parte del plan del Señor. Y ahora sí, a partir de esa situación, surge el Salmo 63. Terminamos con nuestra introducción y nuestro contexto. Les digo que desde el principio es maravilloso. Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Aquí vamos a tener que abre con esta frase que le subrayé ahí en moradito. Dios, Dios mío, eres tú. Eso, en hebreo, Joseph nos dice que es Elohim Eli Atá. Ahí se los escribí arriba. También, si lo quieren escribir. Elohim Eli Atá. Ahora, recordemos lo importante que es para nosotros
así como fraccionar ciertas palabras en el idioma en el que fue, en el que se pretendió que llegara a nosotros. Entonces, ¿se acuerdan de el protohebreo? De nuestro hebreo así más antaño que tenemos. Acá, Elohim, en protohebreo o paleohebreo, era lo que pasaría a ser Aleph. Aquí lo tienen, aquí se los puse. Es este cuernito. ¿Se acuerdan qué representaba el cuernito, la cabeza de toro? Poder, fuerza. Poder y fuerza. Fortaleza. Fortaleza, muy bien. ¿Se acuerdan de Ahí se me fue la onda. A ver, esperen. Elohim, ¿se acuerdan? Sí, la fuerza, eso representaba Aleph, fuerza. Y después Eli se escribía una Lamed. ¿Y eso qué significaba? ¿Se acuerdan? ¿Qué es este dibujillo? Acá. Es el bastón de autoridad, dice mi papá. Así es. Si lo volteamos, es como un bastoncito que también viene a ser un bastón de un pastor. Entonces, David le está diciendo, ¿se acuerdan de los atributos del Señor? Uno de ellos es la fuerza, ¿no? La fortaleza. Entonces, lo está reconociendo como todopoderoso. Elohim, Eli, Atá. Atá es tú, en hebreo, ¿vale? Es tú. Por eso le dice, Dios, Dios mío, eres tú. Aquí se repite Dios y Dios porque sabemos toda esta cuestión de la traducción, pero un Dios se refiere a Eli y otro Dios se refiere a Elohim, ¿ok? Entonces, vamos a tener que está la Aleph y la Lameth para Elohim y Eli. Le está diciendo todopoderoso, Señor fuerte, este Señor protector, la fortaleza del Señor, y le está diciendo mi pastor, mi autoridad. Lo está reconociendo. ¿Se acuerdan cuando Yeshua les enseña, bueno, les da esta estructura de oración a los discípulos? Como les dice, primero necesitan empezar por reconocer al Señor. Y, ay, ¿cómo va la? Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Cómo va la oración? Padre nuestro que estás en el cielo. Está reconociendo que su Padre está por encima de todo, ¿no? Y en hebreo, ¿cómo se dice? Tú puedes, tú puedes. Ay, no prendiste tu micrófono. No, es que estaba tratando, pero no, se me fue. No lo sé. Bendito eres tú, Señor Dios, Rey del universo. Eso se dice, ¿no? Al principio. Así es. Muy bien. Justo eso. Entonces, es que están iniciando una oración, David, ¿no? Una conversación, reconociéndole. Dios Todopoderoso, mi pastor. ¿Y qué nos dice un salmo muy bonito que a mí me enseñaron desde niña? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces ahí David está reconociendo al Señor su fuerza, que nada está por encima de él, y Lameth, pastor, que el Señor en el Salmo 23, ahí está, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y entonces al llamarlo pastor, al llamarlo Elí, le está diciendo, tú eres y contigo nada me falta. No me importa en qué situación esté, contigo nada me falta. Y ahora, de madrugada te buscaré. Madrugada es la palabra shahar. ¿A qué le suena esto? ¿Cómo se llama la oración que hacemos en la mañana? Shaharit. Shaharit. Muy bien. Eso
bueno, acá lo tradujeron como madrugada, pero eso, shahar quiere decir amanecer. De madrugada, o sea, en shahar, desde la mañana, desde que amanece, te buscaré. Ahí también nos está dando una lección David sobre en qué momento tenemos que buscarlo, desde el momento en el que abrimos nuestros ojos, ¿sí? En el momento en el que amanece, desde ese momento, tenemos que buscarlo. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Y aquí hay dos interpretaciones que a mí las dos me gustan mucho. Una es pues obviamente hacer alusión a la carne, de que está pues en un cuerpo humano, y entonces, ¿en dónde está David? En el desierto. Ajá. Y no tenía dónde ir porque Absalón estaba detrás de él, lo quería matar, y no podía regresar porque entonces Absalón lo mataba, ¿no? O la gente de Absalón lo mataba. Estaba en el desierto. No creo que se haya llevado provisiones porque, o solo no lo menciona, ¿no? Pero entonces David sabía que venía un periodo en el que iba a padecer, inevitablemente. En el desierto el clima es muy extremo, ¿no? Si hace frío, te congelas, si hace calor, te derrites. Entonces, ahí David está reconociendo: mi carne te anhela. ¿Sabes qué? Sí soy carne y estoy en este desierto y estoy a punto de perecer, pero aún así mi carne te anhela a ti más de lo que anhela agua, más de lo que anhela comida. Y yo sé que tú me fortaleces muchísimo más y me nutres mucho más de lo que haría el agua o la comida. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Ahora, la segunda interpretación, que está muy padre, viene, ay, miren, no cambié de diapositiva y aquí estaba. Madrugada, shahar, shaharit. Carne también viene de una palabra en hebreo que es kama. Y entonces habla de cuánto, o sea, de mucho, cuánto mi carne te anhela. Y algunos comentarios, dice Joseph, que hacen la interpretación de que está hablando, se hace alusión a los hongos. No sé si sabían, pero los hongos no se alimentan de la tierra. Aunque nacen de ahí, no se alimentan de la tierra. Tú puedes regar hongos y no van a absorberlo. Ellos crecen a partir de la brisa que llega, de la brisa, o sea, con agüita que les puede llegar del ambiente. Obviamente, pues el rocío, lo rocían, si no hay agüita, sequía. Pero entonces, acá, David, ¿qué le está diciendo entonces? Si está relacionado con los hongos, así como los hongos silvestres obtienen su sustento del rocío y no de la tierra, aunque estén en la tierra, pues así él también está en la tierra, pero su alimento no viene de ahí y su sustento no está en la tierra. Está en la brisa y en lo que el Señor le da, en la brisa del Señor, en el Espíritu de Dios, se me fue la palabra, en su ruaj, ¿sí? Aliento. Sí, en su aliento, así es. Aunque el hongo está en la tierra, no es ese su principal alimento. Y de ahí no se nutre. Aunque eches agua, no se va a nutrir. Y entonces, otra vez vengan conmigo en este tren llamado, vamos a trasladarlo a nuestras vidas. ¿Estamos en la tierra? Sí. ¿Estamos plantados en la tierra como un hongo? Sí. ¿Cómo nos plantamos aquí? Porque entonces hacemos nos hacemos de propiedades, nos hacemos de cosas que a lo mejor tenemos apego a ciertas cosas, y todo lo que decimos que está aquí en la tierra es nuestro.
pero nada de eso. Hagan de cuenta que somos honguitos. Podemos estar ahí enterrados en la tierra, pero no nos va a nutrir. Nuestras propiedades, nuestras relaciones interpersonales, mamá, papá, hermanos, familiares, esposos, lo que sea, no. Y por eso David le está diciendo, mi pastor, contigo nada me falta, te voy a buscar desde el despertar, porque el pastor es el único que no falla. Su hijo le había fallado. Su hijo le había fallado, pero él aún así va al monte a adorar al Señor. ¿Por qué? Porque sabe que él no falla. Y eso es precioso, porque vean lo de los hongos, ¿no? Están en la tierra, pero no se alimentan de ahí. Nosotros estamos en la tierra, somos terrenales, sí, tenemos un cuerpo, sí, pero nada, o sea, tan solo acabo de comer, acabo de tomar agua, pero ya tengo sed y tal vez ya me está dando hambre. No nos vamos a saciar con nada que esta tierra nos pueda ofrecer, sino con el ruaj del Señor. Entonces, acá volvemos al 1 para terminar, en donde le dice, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Así es, entonces ahí también, donde no hay esperanza, no puedes. Cuando no hay esperanza, ¿por qué no hay esperanza? ¿Por qué según tú no hay esperanza? Pues porque solo te enfocas en lo malo y no puedes ver más allá con tus ojos, ¿no? O sea, dices, ¿sabes qué? De esta ya no salgo, ahora sí estoy metido en problemas, no voy a salir, como que no veo cuándo se arregle esta situación. Y entonces pierdes esa esperanza. Pero ¿qué otra parte de nuestro ser tiene estos ojos o esta percepción? El corazón. En nuestro corazón hay esperanza, porque si el Señor ya nos ayudó a cambiar nuestro corazón de piedra por uno de carne, nuestro corazón de carne ve más allá de lo que nuestros ojos ven. Y eso de ver más allá, ¿qué es? La esperanza. Entonces, eso es lo que estaba sucediendo con David. ¿Se dan cuenta cuánto sacamos de solo un verso? Está increíble, ¿no? Entonces, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, ya lo vimos. Aun cuando creo que no hay esperanza, en tierra seca y árida donde no hay aguas, donde parece que no voy a poder saciarme, ahí estás tú conmigo. ¿Pero por qué? Porque desde que despierto te busco, porque mi alma te anhela, ¿ok? Eso también es parte de nosotros. Si el Señor es todopoderoso, sí, para el Señor no hay imposibles, pero nosotros también tenemos que buscarle, ¿ok? Muy bien. El 2, vamos a ver del 2 al 4. Dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Le dice, para poder ver tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Esto no tiene mucho sentido, pero por eso tenemos que regresar al 1. Hay que leer desde el 1, ¿ok? Desde mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. ¿Qué le dice? Pues que sí, efectivamente, a lo mejor en ese lugar en esa tierra seca y árida, no puede ver su gloria, ¿no? O sea, la vista está siendo nublada y a lo mejor no puede ver más allá de la situación en la que se encuentra. Pero algo bien bonito que le dice aquí en el verso 2, así como te he mirado en el santuario.
¿Se dan cuenta que está recordando? ¿Se dan cuenta que está como agarrando un recuerdo de cuando todo estaba en una situación más favorable para David? Como que está diciendo, ok, he tenido momentos con el Señor en el santuario, que es un santuario. Sabemos que es un santuario. Religiosamente es un lugar precisamente religioso, valga la redundancia, en donde hay como esta presencia divina que no necesariamente tiene que ser de Dios. Esto puede aplicar para cualquier religión, pero es como la traducción que le dieron, ¿no? Pero en como yo lo interpreto, a partir de lo que dice Joseph, es que santuario es como esta relación que David tiene con el Señor, este lugar seguro en el que David puede conversar con Dios, puede tener esta meditación en él. Entonces, por eso vemos que entonces su lugar en donde estaba reinando, su palacio, tenía un palacio, sí, sí se le puede llamar palacio. Pues sí. Donde él habitaba, pues ya no podía ser su lugar seguro, y por eso, también por eso, sube al Monte de los Olivos, porque ahí era donde iba a adorar, ¿no? Entonces, como te he mirado en el santuario, como hemos hecho tú y yo, Señor, en esta relación que hemos fortalecido. Tal vez ahorita no lo puedo ver, pero sé que te he podido ver en otras situaciones y con eso me quedo, ¿no? ¿Se imaginan qué bonito? O sea, también ahí David está reconociendo como, ok, a lo mejor ahorita no sé cómo me vas a ayudar a salir de esto, pero me has ayudado antes, entonces sé que lo vas a hacer. A mí me pasa mucho por diversos problemas, ¿no? Así que como que tengo esta tendencia al pesimismo. Perdón si les incomoda que me ponga de ejemplo, pero pues creo que es mejor ponerse de ejemplo a uno mismo, ¿no? Porque imagínense señalar aquí a mi papá, no es cierto. Pero yo tiendo mucho hacia el pesimismo y cuando pasa algo que volvemos, considero malo, pero pues que nada de lo que está dentro del plan de Dios puede ser malo, como les decía hace un rato, me cuesta mucho trabajo ver todo lo bueno y le doy más peso a lo que está mal y entonces digo, no, ya, ¿sabes qué? Esto se tiene que tirar y hay que iniciar de nuevo, pero solo porque no soy capaz de ver lo bueno y me abrumo y me encierro como en esta situación en la que de verdad no sé cómo voy a salir. Y es válido sentirse así. Es muy válido sentirse así, pero siempre, si pudiéramos fortalecer muchísimo más esta relación con el Señor, podríamos ser capaces de decir, ok, de verdad ahorita no sé cómo le voy a hacer, pero me acuerdo que hace un mes también me sentía así y decía, Dios, no sé cómo voy a salir de esta y me ayudaste a salir. Por eso les ponía esa alabanza de, por favor, sé tú mi fuerza, please be my strength. Tú hazlo, yo no voy a hacer nada. Lo único que puedo hacer yo es tener fe, fidelidad, emuná, seguir haciendo lo que tú quieres que yo haga. Y sé que tú me vas a enseñar algo con esta situación, ¿no? Entonces, eso es lo que estaba diciendo David ahí, ¿no? Yo sé que ahorita a lo mejor no puedo ver más allá, pero antes también hemos estado aquí. Antes Saúl me perseguía, antes Saúl me quería matar y me libraste de eso. Si me libraste de Saúl, entonces seguro me libras de Absalón, ¿no? Eso es muy bello. Y en el 3, ¿por qué está tan seguro de eso? Le dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. Eso está bien padre, ¿no? Siempre le digo a mis jóvenes los sábados y siempre les hago mucho hincapié en esto, pero no creo que haya como que caído, me haya caído el 20 hasta estos últimos días, de hecho, que estuvimos platicando mucho sobre muchas cosas con
con la familia de mi mamá, mi tío Miguel, mi tía Alma, estábamos haciendo mucho hincapié en esta cuestión de, pues es que siempre va a venir primero la misericordia, siempre. Y siempre eso le digo a los jóvenes, porque pues hay estos momentos de, quiero venganza, pero aunque tú creas que alguien se merece que le suceda algo que no es favorable, ok, el Señor puede ser que diga, sí, está bien, pero Brenda, acuérdate que a ti te saqué de un lugar en el que a lo mejor las demás personas decían, esta niña ya no va a salir de ahí y merece lo peor. Pero su misericordia siempre va a venir primero. Y lastimosamente, para aquellos que a lo mejor nos quieren ver fracasar, gracias a Dios que su misericordia viene primero. Y David le dice, tu misericordia es mejor que la vida. O sea, es inmensa tu misericordia, no hay nada que se le compare, o sea, está comparándolo con la vida, ¿no? Y también sé que por eso me vas a ayudar a salir. Y por eso mis labios te alabarán. Y así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. ¿Qué le dijo la esposa de Job a Job? Pues ya maldícelo, ¿no? O sea, ya, ¿qué te está sucediendo ya? Y Job, ¿qué dijo? No. Y aquí David está diciendo lo mismo, ¿no? Qué fácil sería voltear y decir, Señor, ya, a ver, ¿no me quieres? O sea, como que sí, de verdad soy tu elegido. Si no, ya dímelo. No, David está diciendo, aún así, te voy a bendecir en mi vida porque sé que tu misericordia es más grande que la vida. Y en vida metan todo lo que quieran meter, las circunstancias que quieran, porque la vida está hecha de eso, ¿no? De situaciones, de decisiones, de circunstancias, pero el Señor y su misericordia son más grandes que todo lo que nos pueda atravesar como humanos. ¿Ok? Y entonces, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Ahora, esto me llevó a reflexionar. Nos vamos a enfocar ¿en qué? ¿En qué cosas nos vamos a enfocar? Porque si entonces nos cuesta tanto trabajo tener esta actitud con el Señor de, ¿sabes qué? Aunque pase lo que pase, te voy a alabar, ¿qué es entonces en lo que nos estamos enfocando? Nos estamos enfocando entonces en que Dios solo nos va a mostrar que nos ama si nos está dando algo que nosotros consideramos bueno. Ya tenemos que vamos a tener esta columna de las cosas que vamos a clasificar como buenas y las cosas que vamos a clasificar como malas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Solo si nuestra columna de cosas buenas que nos pasan está llena, vamos a poder glorificar el nombre de Dios. Y solo vamos a decir, excelente, sí, como me está yendo muy bien, lo glorifico y todo, ¿no? ¿Por qué? Como que entonces eso significa que estamos esperando que Dios nos dé algo todo el tiempo. Y eso entonces significa que nosotros nos creemos merecedores y que nosotros estamos teniendo como un lugar en el que decimos, mira, así luego yo le decía a mi mamá, como, no, pues, o sea, perdón por nacer, ¿no? Pues tú me trajiste a este mundo. ¿Se imaginan qué arrogancia de decir como, Señor, mira, yo ya estoy soportando vivir aquí en este mundo en el que tú me pusiste, tú dame algo a cambio? Qué fuerte, ¿no? O sea, como que entonces, ¿en qué nos estamos enfocando? Estamos siendo honguitos que están aferrados a la tierra, a que la tierra los alimente. Y estamos ahí escarbando y estamos diciendo, sí, estamos plantados aquí, de aquí no voy a sacar nutrientes, sí, ya lo sé, pero ¿qué tal que encuentro algo? Y entonces estamos escarbando y nos perdemos de la brisa
y nos perdemos de la misericordia del Señor. Y entonces, ¿esto a qué nos va a llevar, no? ¿Qué agradecemos? ¿Solo agradecemos esta columna y fila de lo que consideramos bueno? ¿O somos capaces de agradecerle absolutamente todo? No voy a decir, o sea, esta frase no estoy de acuerdo cuando dicen, hay que agradecer a Dios tanto en lo bueno como en lo malo. O sea, o cuando la gente se casa y dicen, en la salud y en la enfermedad, en no sé qué, y en lo bueno y lo malo. Es como, ¿cuál es tu criterio para decir que es malo? ¿No? ¿Cuál es nuestro criterio para decir, esto es bueno, esto es malo? Entonces, no me gusta cuando dicen, hay que agradecer a Dios en lo bueno y en lo malo. Es simplemente agradece de todo, porque volvemos a que nada que el Señor permita que nos atraviese a nosotros puede ser malo. Nada. Porque Jeremías, ¿qué? 29:11. Jeremías 29:11 dice, Él solo tiene pensamientos de bien para nosotros. Él solo quiere que nos perfeccionemos. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos tenemos que enfocar entonces que nada de lo que esta vida terrenal y física material nos ofrezca va a llenarnos como su misericordia y Él nos pueda llenar. ¿Qué le vamos a agradecer? ¿Lo que creemos que nos da? No, porque necesitamos entender que hay que agradecer su misericordia. Lo demás, todo lo demás, podría venir o no. ¿Qué dice? Busca primeramente el reino, así es, de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuál es nuestra base? Su misericordia. Y cómo David estaba volteando a ver que ya lo había ayudado. ¿A dónde vamos a nosotros voltear a ver? A lo mejor tú dices, no, es que, y de verdad tienes muy nublada la vista y dices, es que en ningún momento en mi vida el Señor me ha ayudado. Estoy convencida de que no, y no voy a salir de esta, y de verdad el Señor no me ha ayudado. Lo más básico, ¿cómo te ayudó el Señor? Te sacó de donde estabas. Ve, esta canción, yo digo que es mi canción, pero es la canción de todos nosotros. La comparto, no se preocupen, la de he despertado en el redil y no sé cómo. No me acuerdo cómo se llama, El Milagro, se llama El Milagro. Precisamente no sé cómo desperté en el redil, pero entonces podemos reflexionar eso, que el Señor nuestro pastor fue por nosotros y desde entonces nada tendría que faltarnos. O sea, ¿por qué estamos pensando en que necesitamos lo que sea para seguir siendo felices? Si nosotros creemos que venimos a la vida a ser felices, ya valimos. O sea, de verdad no venimos a eso, no venimos a estar aquí sentados y, Señor, dame, porque yo ni quería nacer y aquí estoy, como que, dame. No. El Señor ya te rescató, el Señor tuvo misericordia de ti y de mí. Por gracia estamos aquí. Por gracia y por su misericordia, no por otra cosa, no por tus méritos, no porque tú eres bien bueno y le das 20, 50 pesos al Señor que te encuentras en la esquina. Tus obras sin fe no son nada. Y tu fe sin obras tampoco. Entonces,
cualquier cosa que tú hagas es pasajera, nadie se va a acordar, a menos que te pongan en un libro de historia, pero eso ¿a quién le importa? Nos tenemos que enfocar en lo espiritual, en lo que sí va a durar. Entonces, vamos al 5 para poder seguir esto. Juliet hizo un comentario. A ver. Dice, un ejemplo de eso es Jonás, que quería juicio, pero Dios mostró gran misericordia cuando va a predicar a Nínive. Así es. Muy bien. Qué buen ejemplo, Juliet. Así es. Nosotros podemos querer. ¿Ustedes creen que David no quería poder evitar esta situación? Por supuesto. O sea, David, el mismo Yeshua le dijo a su padre, si puedes pasar de mí esto, si puede pasar de mí esta copa amarga, hazlo. Pero si no, ya. ¿No? O sea, que se haga tu voluntad. Es lo mismo, otro paralelismo. ¿Ustedes creen que David no quería que no le sucediera eso? O sea, ¿quién va a querer que su hijo lo persiga? Si nosotros apenas, bueno, o sea, yo lo veo en mis papás, no estoy invalidando sus sentimientos, quiero decir que de repente, no sé, es así como, ay, mi hija se tatuó, es una vándala, no, qué horror, y está así con, y ya, o sea, como que, no sé, es algo muy terrible. Imagínense que tu hijo te persiga, ¿no? O sea, imagínense esa situación. Entonces, vamos a seguir. Ay, esperen, es que ya perdí mis notas. Aquí está. Listo. Así es. Vamos al 5. Ay. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Acá le subrayé meollo, porque ¿han escuchado cuando dicen el meollo del asunto? Yo siempre pensé que cuando decían meollo se referían así como de lo interesante del asunto, ¿no? O sea, como que el punto central del asunto. Pero resulta que meollo nos está hablando sobre como la leche. Meollo. Meollo viene de la palabra jalaf, aquí se las puse abajo, que es leche. Jalaf, leche, eso es meollo. Como de leche y de grosura, y en grosura se refiere como a esta parte bien rica de la carne que mi mamá siempre me regaña por comerme, que es como el gordito, la grasita, a eso. Entonces, como de leche y la jugosidad de la carne, seré saciado de ti. Otra vez nos está dando esta analogía entre el alimento humano, el alimento que necesitas para sobrevivir como persona, saciar tus necesidades fisiológicas básicas, y lo espiritual. Otra vez, así como me lleno de leche y de carne, también seré saciado de ti. ¿De qué vamos a ser saciados? Si el Señor nos da victoria tras victoria, no, tendríamos que saciarnos con su gracia. ¿Por qué? Porque David ya nos dijo que su gracia es mayor y mejor que la vida. Con eso tendría que bastarnos. Y si no nos basta con eso, ¿ya entendimos su gracia o no? Esa también es una pregunta que me hice mientras estaba estudiando, y qué bueno que mi papá no me interrumpió, ahora lo pienso, porque sí me hizo llorar esa parte, ¿no? Porque decía, sí es muy humano que quieras más y quieras más, pero entonces,
si estoy constantemente buscando y buscando y nada me llena, ¿eso quiere decir que no he entendido su gracia? Y si no he entendido su gracia, eso quiere decir que no he entendido el sacrificio de Yeshua. Y eso está bien fuerte. Y eso fue lo que sí me puso así a reflexionar. Como, sí nos cabe en la cabeza. Yo sé que es muy difícil porque al final hay estos problemas filosóficos en los que siempre dicen, hay un problema del tren muy, muy famoso porque se parece muchísimo al sacrificio de Yeshua, pues si vas en un tren y hay como dos rieles, o sea, uno para la izquierda, otro para la derecha, y en un riel hay una persona, tu tren ya no tiene frenos, y en el otro riel hay 5 personas, ¿hacia dónde vas? ¿Vas a matar a una persona o a 5? ¿Vas a salvar a 5 personas y no a una, o a una y 5 personas van a morir? Y muchos dicen, solo los psicópatas pueden contestar eso. Pero yo creo que si nosotros entendiéramos, precisamente por eso no lo podemos contestar, porque no lo comprendemos. Como que no es como que vayamos en la vida diaria y alguien diga como, porque esto es lo que hace Yeshua. O sea, en nuestra vida me tropiezo y entonces imagínense que en la Ciudad de México, nuestra ex jefa de gobierno dijo, el que se tropiece con la ciclovía, lo vamos a matar, la paga es la muerte. Y entonces voy yo caminando muy distraída, me tropiezo con la ciclovía, pero llega alguien y me dice, no te preocupes, yo me muero por ti, tú sigue tu vida. Yo estaría impactada y lloraría diariamente por esa persona. Como, es que como crees, ni siquiera me conocía, ni siquiera sabía quién era y lo maté porque me tropecé con la ciclovía. Y entonces él se ofreció a morir por mí. Wow, o sea, y por algo como me tropecé con la ciclovía. Como que si sucediera así en la vida diaria, creo que a lo mejor podríamos entenderlo. Pero esto es algo que nos sucede desde pequeños, ¿no? Que es lo primero que nos dicen igual cuando empezamos a entrar en los caminos de Dios. Alguien murió por ti, alguien te ama, pero como ese alguien no está aquí al lado y no lo conociste y te dicen, él murió por ti a pesar de no conocerte y él pagó todos tus pecados, no lo podemos concebir. Y es muy normal, pero es que precisamente nuestro cuerpo y nuestra mente humana no lo van a concebir. Y la conclusión es, necesitamos ejercitar nuestro espíritu, nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios para poder concebirlo. Si no lo estamos asimilando, eso quiere decir que nuestra vida espiritual no está muy bien alimentada. Esa es mi conclusión, puedo estar mal. Esa es mi conclusión sobre eso, ¿no? O sea, como que si no te estás saciando, entonces eso quiere decir que no estás ejercitando tu vida espiritual. Y si no lo estás entendiendo, Brenda, si no estás entendiendo la gracia y la misericordia del Señor y que Yeshua murió por ti, entonces eso quiere decir que no estás ejercitando lo suficiente. Juliet, adelante. Bueno, con respecto a lo que tú estás diciendo, sí, es algo de entender la gracia, pero algo que tendríamos que añadirle complemento para poderlo entender de manera muy eficiente, es a través de su palabra, que es la comida espiritual que nosotros tenemos. Es como un bebé que no conoce a su padre, ¿sí? Siempre va a tener esa carencia de amor, esa carencia de protección, esa carencia de sí, bueno, de todo lo que ejerce un padre de familia, ¿no? Si él vino y se te aparece de la nada
el que es tu papá y te dice, te amo y vine a dar tu vida por ti, pero tú no lo conoces, pues tú dices definitivamente por qué llegaste en este momento y no antes, ¿sí? Y no entiendo. ¿Sí? Y el conocerlo definitivamente de manera más profunda a través de su escritura, a través de todo desde Génesis hasta Apocalipsis, uno va a poder entender mucho más la gracia del Eterno, viendo otros ejemplos tan grandes como lo hizo con David, como lo hizo incluso con Jonás, que reprochó y dijo, pero ¿por qué tienes misericordia de ese pueblo tan pagano? ¿Por qué me mandas a hablarle a ese pueblo tan pagano? ¿Sí? Y vas a tener misericordia de ellos. ¿Por qué? O sea, no, dale juicio, ¿sí? Lo mismo hizo Juan el Bautista cuando le hablaba a Herodes y les decía a todos estos maná de víboras, es que ustedes, ¿por qué no se arrepienten y hacen frutos de arrepentimiento, ¿sí? Y todos, ¿qué queremos? A veces queremos es el juicio en vez de obrar con misericordia, porque yo lo he dicho en otros estudios, casi siempre nosotros como seres humanos, si nos hacen daño, pues queremos ir e impartir el doble de daño, ¿cierto? En cambio, pues Dios da según lo que merecemos, según su misericordia, ¿sí? Y ese es algo que si nosotros queremos entender su misericordia, su gracia, y eso es algo que definitivamente yo lo vi y yo siempre entendí que Dios tenía misericordia de nosotros, pero no lo llegué a ver tan al punto como empecé a estudiar ya las escrituras al fondo, porque mucho pueblo cristiano, mucha gente que ha amado a Dios, que ha amado al Eterno, y muchos de acá los que pueden me lo pueden confirmar, que estaban en la católica, que estaban en la cristiana, que estaban en X o Y religión, ustedes entendían la gracia y el amor que Dios les había dado para salvarlos, pero sentían que algo les faltaba, que no lo podían llegar a comprender hasta el punto, hasta que empezaron a ir a profundizar su palabra y ustedes dijeron, ¡ah! Ahora sí, y ahora sienten una pasión que no sentían en ese entonces. Ahora sí quieren ir a hablarlo y tienen más seguridad y tienen más conexión porque conocen cómo el Eterno ha trabajado y ha tenido misericordia de todo su pueblo y hasta incluso de nosotros en cada circunstancia de nuestras vidas, ¿no? Eso era lo que quería añadir. Así es, Juliet, muchas gracias. ¿Puedo decir algo? Sí. Fíjense que es muy interesante lo que dice Juliet y necesitamos también considerar esto, porque a veces creemos que nosotros ya conocemos la misericordia del Señor como debemos conocerla, creemos que la entendemos y hablamos de que debemos estar agradecidos. Y estoy hablando de nosotros, los que estamos estudiando la palabra en este nuevo enfoque que el Señor nos ha dado. Pero siempre tenemos que medirnos, y en algo que tú dijiste, Juliet, que hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Y podemos decir que ya conocimos su misericordia y su gracia como debe ser, pero si analizamos nuestra vida, el Señor nos va a hacer ver si realmente la conocemos. Porque podemos decir que estamos muy agradecidos, pero desafortunadamente, aún estando estudiando la palabra un poco más profundamente, seguimos a veces sin mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces debemos tener mucho cuidado en no confiarnos y analizarnos cada día y permitir que cuando el Señor nos señale nuestros errores, los reconozcamos como los reconocía David y los corregía. Entonces necesitamos reconocerlos y corregirlos. Esa es la principal medida de que realmente conocemos, valoramos la misericordia del Señor, ¿sí? Necesitamos mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Eso es importantísimo.
Y yo me atrevo a decir que cada uno de los que estamos aquí, cada día fallamos en algo. ¿Sí? Perdón que hable por todos, no estoy hablo por mí, pero creo que por allí vamos la mayoría de nosotros, si no es que todos. Entonces, debemos de esforzarnos, ¿sí? Necesitamos esforzarnos para que cada día recordemos la misericordia del Señor y nos arrepintamos de lo que hicimos incorrectamente y rectifiquemos. Eso era lo que quería comentar. Gracias. Sí, así es. Fíjense que a mí me pasaba mucho, les quiero compartir esta anécdota. Ya saben que yo estudio historia y, por ejemplo, en el primer semestre veíamos la antigüedad clásica y en la antigüedad clásica hay muchos mitos que se parecen mucho a los de la Biblia. Hay, por ejemplo, uno donde literalmente pasa lo mismo que pasa con Noé y el diluvio. Y entonces como que tú lo ves, bueno, yo lo veía y decía, wow, se llama Gilgamesh, no me acuerdo cuál es el nombre completo, pero si lo quieren buscar así es un libro muy grande, no les podría decir en dónde es específicamente lo de el diluvio, pero entonces yo recuerdo que lo leía y yo decía que Gilgamesh era muy cruel y luego me encontré con que, o sea, bueno, ya lo sabía, ¿no? Pero no lo había relacionado y luego hice esa relación de, Brenda, Dios hizo lo mismo. Y entonces fue así como, ok, bueno, pero él no es cruel, pero ¿por qué no? Si hizo lo mismo que Gilgamesh y estás diciendo que Gilgamesh es cruel. Y yo, no, pero Dios lo hizo por una razón, ¿no? Y entonces no fue hasta que, por ejemplo, hay estos comentarios iguales en los que pues la gente obviamente no sabe y dicen como, es que el Dios del Antiguo Testamento sí castigaba, ¿no? El del Nuevo ya no, y así. Y entonces ahí decían, el antiguo, el Dios del Antiguo Testamento era muy, muy tirano. Y yo les decía, claro que no, ¿por qué? Y entonces me dijeron lo de, ay, pues cómo, cómo mató a todos con el diluvio. Y yo, pero dejó vivo a Noé, y ellos así como de, ay, no, pues qué buena onda, ¿no? Y ahí fue, yo me acuerdo que ese día mi papá se ha de acordar que llegué así, y le digo, oye, papá, yo siempre le expreso las dudas a mi papá, ¿no? Y porque si me juzga lo hace en silencio, pero pues al menos en mi cara no me dice como, ay, Brenda, ¿no? Entonces, le digo, oye, pues es que a mí la verdad esto se me hace cruel porque esto y el otro. Y mi papá me explicó, ¿te acuerdas de Matusalén? Sí. ¿Cuántos años vivió Matusalén? 969 años. Y yo, ¿qué tiene que ver Matusalén con eso? Y él, bueno, pues ese fue el parámetro de Dios. Les dio casi 1000 años para arrepentirse y para hacer teshuvá. Les dio casi 1000 años para que ellos dijeran, Señor, quiero voltear a verte. Y entonces estamos acostumbrados a ver ya, como les decía hace rato, estamos acostumbrados a ver cuando ya está todo muy mal, se nos nubla la vista y no estamos viendo que antes hay un gran acto de misericordia porque siempre su misericordia viene primero. Nada le costaba a Dios decir cuando en Génesis eso sucede y que Dios suspira y se duele, dice, me duele porque mi creación está haciendo esto. Nada le costaba en ese preciso momento fulminarlos a todos. Pero dijo no. Cuando muera Matusalén, entonces ya, ¿no? Y les dio casi 1000 años para arrepentirse. 1000 años es un siglo. Un milenio, perdón. Ay, Dios, no sé cómo estudio historia. 1000 años es un milenio. Ajá. O sea, imagínense eso.
No, y lo que elegimos ver entonces es que nada más Dios destruyó a su pueblo. Y luego, ya que se le pasó el berrinche, que eso es lo que dice la gente que no sabe, pues hizo berrinche, los destruyó y entonces ya después les pone el arco iris y les dice, ay, sí, no pasa nada, no te vuelvo a destruir. Y mientras a todos los que ya destruyó, ¿qué? Pero no saben, Solo retribuyó lo que les correspondía. así es, les retribuyó lo que les correspondía, pero después de darles un milenio de misericordia. Entonces ese es el ejemplo perfecto de que su misericordia siempre va a venir primero. Y está increíble lo que dicen Juliet y mi papá también, sí, porque vamos a necesitar ejercitar nuestro espíritu para poder entender la gracia del Señor y su misericordia y poder saber qué es lo que está sucediendo. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Y por eso les estoy diciendo, no se trata de, Señor, ya estoy viviendo esta vida que yo no quería y que tú me pusiste aquí, dame, dame, dame. No. Y ayúdame a entender, Señor, y oro en la mañana, y oro en la tarde, y oro en la noche. Pero ¿y si no lees su palabra, tú crees que vas a poder lograr algo? Puedes orar lo que sea, pero si no vamos a encontrarlo en su palabra, que es lo que Él nos dejó, no lo vamos a lograr. Y esto solo se logra estudiando, estudiando. Y por eso les ponía de ejemplo esto que me llegó a la cabeza, esta pregunta. A lo mejor para ustedes es como, ay, Brenda, ¿cómo te preguntas eso? O mira lo que se está preguntando, no sé cómo lo tomen, pero es que eso es lo que pasa cuando estudiamos. Empezamos a deshacer estas historias que tenemos en nuestra cabeza y entonces el Señor tiene a bien revelarnos esas cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir. Hanna Flores dice, la palabra del Señor fue, es y será como dice en la Escritura, como una espada de doble filo en mi vida. Así es. Así es, su palabra es con lo que vamos a poder enfrentarnos a lo que sea que nos atraviese como seres humanos. Entonces, vamos a seguir ya para terminar. Y con labios de júbilo te alabará mi boca cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. David está recordando todo el tiempo, ¿se dan cuenta? Y aquí también algo que me llegó a la cabeza es, ¿por qué se lo está recordando todo el tiempo? Y que con eso vamos a justificar los últimos versículos. Porque obviamente para David está siendo difícil tener una actitud positiva y decir esto va a pasar. Por eso está escribiendo esto, por eso está diciendo, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Me lo imagino diciéndoselo a sí mismo. A veces cuando yo tengo momentos de crisis, me pongo una canción que ya les he enseñado que se llama Presente, que si quieren se las pongo al final. Y entonces con esa me tranquilizo y con esa como que puedo volver a mi centro y así me imagino a David que ese era como su escape y como su intento de volver al centro, meditar en el Señor y hablar con Él y repetirse estas cosas y recordar que el Señor siempre lo ha ayudado y lo ha sacado y por eso le dice, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. O sea, él le está diciendo, se está recordando a sí mismo, David, sabes que el Señor siempre te ha ayudado, lo va a hacer. Tú alábalo, tú sigue haciendo lo que te toca hacer porque el Señor te va a recoger y el Señor va a ser tu socorro como siempre lo ha sido. Y yo sé que es difícil ahorita, David, pero no te preocupes porque eso pensabas cuando estabas en el desierto, cuando Saúl te estaba persiguiendo, pero aún así el Señor te salvó de eso también y te sacó de esa situación, entonces, ¿por qué no lo haría ahora? ¿No? Entonces, en el 8 dice, está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido.
Este es el único tipo de apego que yo apruebo, ¿sí? No podemos tener un apego a nuestras cosas materiales, ni siquiera yo, que uno pensaría, bueno, ya la niña tiene 24, a lo mejor ya debería desapegarse de sus papás un poquito. Déjenme les confieso que a mis 24 años todavía me duermo con mis papás a veces, porque, pues no sé, de repente me duelen las piernas o me siento mal y ahí voy y ellos son muy lindos como para aceptarme en su cama todavía. Soy muy apegada a ellos. A lo mejor necesito trabajar en eso, sin duda, pero mis papás, y con esto no quiero deshonrarlos para nada, quiero que eso quede claro, mis papás son humanos y fallan todos los días, como yo fallo todos los días. Por eso, ¿a quién necesitamos estar apegados? No necesitamos estar apegados yo a mi papá o a alguien que yo considere mi ejemplo o a alguien que yo ponga ahí arriba y diga, wow, esta persona es mi ejemplo. No nos podemos generar ese tipo de apegos. Al único que nuestra alma necesita estar apegada es al Señor. Y por eso le dijo David al principio, mi pastor, mi todopoderoso, porque Él no falla, porque el Señor es mi pastor, nada me faltará. Un día, espero que sea lejano el día, mis papás me van a faltar y yo no voy a poder salir de mi cama y no voy a poder ir a acostarme con ellos. Y tan solo decírselos me hace querer llorar. Pero el Señor va a estar ahí para mí cuando mis papás no estén. Y mañana podemos pelearnos y decidir, ya no quiero tener un vínculo con esta persona o lo que sea, y a lo mejor alguien nos decepcionó grandemente, pero ¿sabes quién no lo va a hacer? El Señor. Con el único que necesitas generar ese apego es con Él. Esa relación tan estrecha es con Él, porque Él no te va a fallar, porque Él es Aleph y Lamef. Él es fortaleza y Él es tu pastor, y con Él nada te va a faltar. Tu diestra me ha sostenido. ¿Quién es la diestra? Yeshua. Yeshua es la diestra. Y acá atrás, ¿qué dice? Así en la sombra de tus alas me regocijaré. Tu diestra me ha sostenido. Tu Hijo, en Él nos refugiamos. Y Él nos enseña, sí, mi sobrina, sí, diles hola a todos. Hola. En Él, en Yeshua nos fortalecemos. Si vamos a poner a alguna persona de ejemplo, que sea esa persona en la que se convirtió la diestra del Padre para venir a la tierra. Y aún así, aunque se haya convertido en persona, no podemos decir que era un humano, ¿no? O sea, pues obviamente es esta manifestación de la gracia del Señor, obviamente es esta cuestión que no vamos a poder alcanzar a entender. Pero Él es la sombra de las alas de Dios, Él es su diestra y Él nos va a sostener. Y por eso es tan necesario estudiarlo. O sea, de verdad, en las letras rojas, la cantidad y en toda la Biblia, la cantidad de enseñanzas que hay, ahí está, desde Génesis. Desde que empieza la Biblia, está Yeshua ahí con Él. Y eso es lo que vamos a encontrar siempre. Él nos va a sostener, Él es el ejemplo de la persona que nosotros necesitamos ser y tenemos que aspirar a ser. No lo vamos a alcanzar, siempre hay que recordarlo, pero todos los días sus misericordias es renovada. Y todos los días tenemos una nueva oportunidad de enfrentar lo que sea que nos atraviese con su palabra, de la mano de su Hijo y de su mano. Ahora, qué linda toda esta oración de David, del 1 al 8. Y acá viene, yo creo, lo que más me impactó del Salmo.
Ay, yo en cada verso les digo, esto me impactó, ¿no? Pero David empieza con esta palabra que dice, pero, ¿no? O sea, como linda, linda mi oración, pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios más bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentiras será cerrada. Y yo así celebrando, terminando de leer el salmo, y yo, sí, David, mátalos, mátalos a todos, o sea, sí, ¿no? Como, excelente, sí, perdón. Cuando mi papá se ríe así, ya sé que le estoy dando vergüenza, pero en mi cabecita de humana es como, sí, David, tú ve por tu venganza y atrapa a Absalón y castígalo. O mátalo. Pero, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué padre desearía que castiguen a su hijo? Sí. Nadie. ¿Nadie? O sea, nuestros papás con todo el dolor del corazón, aunque a veces no lo podamos ver, nos corrigen. Y luego hacemos burla de estas frases de me duele más a ti me duele más a mí que a ti, ¿no? Es como, ¿cómo te va a doler si yo soy el que está castigado? Pues claro que nuestros papás quisieran darnos todo y nunca castigarnos, ¿no? ¿Qué padre va a querer castigar a su hijo? Yo no sé, yo no soy mamá, ¿no? Pero sí, soy tía, así es mi amor. No me imagino que sentirán cuando nos castigan, ¿no? Pero entonces, no creo que tenga sentido que aquí David esté deseando castigar a Absalón, ¿no? Como que, o sea, imagínense que ya hizo todo, subió al Monte de los Olivos y ora para al final tener como este giro en la historia de, como su historia de origen de villano, así como de, pero sí, castígalo. No, o sea, no tendría sentido, ¿no? Entonces, aquí lo que dice Joseph que me impactó enormemente es David, o sea, David mismo ordenó que no lastimaran a Absalón, ¿no? O sea, obviamente él dijo, no lo maten, no lo lastimen. ¿Por qué? ¿Por qué habrían de hacerlo, no? Pues resulta que David, y escuchen esto bien, David sabía que su lucha no era contra su hijo, ni con quien lo había traicionado. ¿Qué está pasando cuando él dice, tú has sido mi socorro? ¿Se acuerdan que les dije que me imaginé a David repitiéndose esto porque obviamente estaba pasando por un momento difícil? ¿Por qué se lo estaba repitiendo? Porque obviamente sí, es increíble, es uno de los más grandes ejemplos de la Biblia, pero ¿ustedes creen que no se le pasaba por la mente estos pensamientos de no puedo, ya no puedo, como que mejor ya me rindo? Pero, y él sabía perfectamente, como nosotros sabemos que todo el tiempo hay una lucha espiritual por nosotros, por nuestras almas. Él sabía perfectamente que en ese momento tenía de dos, como Job, o maldecía a Dios o se apegaba todavía más a él. Y por eso fue a ese monte a adorarlo y alabarlo, porque era bien fácil renegar y decir como, ¿por qué a mí? Porque otra vez, o sea, no bastó con que ya Saúl me quisiera hacer esto, ahora mi hijo, es que no puede ser, qué difícil de ser el rey David. O sea, no. Él subió llorando el Monte de los Olivos. Llevaba a todos, y ¿ustedes creen que no fue difícil para él decir, lleva el arca del pacto a donde pertenece? Por supuesto. Seguramente me imagino que sentía que era muy difícil estar en ese momento tan apegado a Dios y como tener esta relación con él, ¿no? Entonces,
por eso fue a donde sabía que podía estar en su presencia, fue a adorarlo. Y entonces aquí, cuando dice, pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios más bajos de la tierra. Los que creen que con esto que me está pasando me voy a hacer a un lado del Señor, no saben lo que están pensando, no saben lo que están diciendo. Los destruirán a filo de espada. Y aquí me gusta porque también a la palabra se le dice espada, ¿no? Entonces, y que nos decía Hannah ahorita, es una espada de doble filo. No los destruirán, y siempre vuelvo a este ejemplo cuando los discípulos querían agarrarse a trancazos con los romanos, ¿no? Porque eso es muy humano, ¿no? O sea, era así como de, sí, señor, ahorita le entramos a los trancazos. Pues no, y Yeshua les decía, guarden sus armas. Entonces, ¿cuál es nuestra arma más poderosa? Yeshua. Yeshua, la palabra del Señor es nuestra arma más poderosa. Los destruirán a filo de espada. Serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentiras será cerrada. Y aquí otra vez yo canté victoria y dije, excelente, excelente, como que ay, yo sí tengo muchos enemigos, ¿no? Así de que todos esos que me critican, no, Brenda. O sea, no, están hablando de esos que en un mundo espiritual, que también eso siento que nos está costando o me cuesta mi trabajo concebirlo a veces, y mi papá me lo explica una y otra vez. Mi papá es un santo, siempre me explica todas mis dudas. Esos que se están peleando porque, no, señor, o sea, nomás, mira, hazle esto a Brenda y el otro y vas a ver que no, o sea, vas a ver que se va a alejar. A ellos, a filo de espada, será su boca cerrada, porque hablan mentira, porque el Señor ya te escogió y el Señor sabe que tu decisión es estar con Él todos los días. Y esos que buscan nuestras almas para destrucción, ni siquiera nosotros los vamos a derrotar, va a ser el Señor. No por nuestras fuerzas, y vuelvo que por eso les ponía esa alabanza, sé tú nuestra fuerza, Señor. Entonces, David ahí que estaba diciendo, no lo van a lograr. Y reconoce entonces que lo que está sucediendo tanto en lo terrenal como espiritualmente es minúsculo comparado a lo que su padre ha hecho, hace y hará por él. Y así terminamos el Salmo 63. Aquí nada más me gustaría comentar algo. Dice que los que para destrucción buscaron mi alma, ¿sí? ¿Quién vino para matar, robar y destruir? ¿No? Habla también de los que hablan mentira. ¿Quién vino para engañar? ¿Sí? Y como bien decía Brenda, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes, contra potestades. ¿Sí? Esto es una lucha espiritual. Y esa lucha espiritual se pelea con la palabra. ¿Sí? Y por eso en el Apocalipsis viene el ángel del Señor, el ángel del Eterno, viene Yeshua con la palabra en la mano, con un libro en la mano. ¿Sí? Entonces, es eso. David no desea en ningún momento el mal para quienes lo perseguían. ¿Sí? Lo que sabe David es que el Eterno va a terminar al final de cuentas con el adversario, ¿sí? Y contra todas esas huestes
de maldad. Eso es lo que quería comentar. Y si alguien quiere comentar, es el momento. Me da mucho gusto que nos hayas dado esa perspectiva porque sí hacía tiempo que cuando dices orar con la palabra y como la mayoría de los salmos. ¿Nadie? No se escucha. Alguien aquí no había abierto su micrófono. Ay, Yadira, Shabbat Shalom. Hola. Sí, no te escuchamos. No, yo creo que será para la otra porque no le encuentro aquí el micrófono. No nos escucha Yadira. Ay, triste. Ya se escuchaba su voz. Yo también la escuché. Sí, lo que así, a ver, bueno. Ahí está. Sí, lo que comentaba que a mí me gusta orar con la palabra y mucho los salmos, pero cuando empecé a hacerlo, precisamente decía, ¿por qué tanto deseo mal a los enemigos, no? Pero esto que comentan, ¿no? De que no son los que te criticaban, ni son los que, ni las mismas personas que están en contra de ti, ¿no? Sino es como dice tu papá, ¿no? Y esa perspectiva es contra esas huestes espirituales de maldad, y ahorita que lo está confirmando en que pues realmente no es que deseaba mal para los que lo perseguían, o sea, porque muchos de ellos habían hasta sido parte de sus ejércitos, muchos, ¿no? Que hasta su propio hijo. Entonces, sí, creo que es una gran verdad y es una perspectiva muy que que aún te hace orar directo al blanco, ¿no? A los que realmente es nuestro enemigo, nuestro adversario y sus huestes de maldad. Sí, así es. Eso, te digo que eso es algo que me impactó bastante, porque a veces, pues eso, se nos nubla muchísimo la vista. A mí desde muy chica me ha afectado muchísimo como lo que piensan las personas a mi alrededor, y he tenido que trabajar obviamente en que pues no soy esa opinión que los demás tienen de mí, ¿no? Entonces, eso me impactó mucho porque pues sí se nos nubla la vista cuando pensamos que tenemos muchos enemigos, cuando pensamos que todo está en nuestra contra, pero es que la cuestión es que eso ni siquiera es nuestra pelea, ¿no? O sea, como yo lo veo, esas son situaciones en las que justo el Señor no nos prueba, pero utiliza para que agarremos experiencia y que entonces vea esta cuestión, ok, si con este comentario o si con esta crítica va a doblegarse, pues entonces sí, tenían razón, ¿no? Como que su alma a lo mejor o su espíritu no está preparado y no puedo habitar yo ahí muy bien. Entonces siento que eso es la punta del iceberg, ¿no? O sea, y nosotros no podemos alcanzar a dimensionar esta lucha que es todavía más grande que lo que nos aqueja día a día, ¿no? Y Tony, habías levantado la mano, adelante, por favor. Sí, gracias. Quería comentar cuando tú dijiste, ¿quién de nosotros cuando está en una situación difícil o en el caso de los padres que vemos que sufren a nuestros hijos, podemos alabar a Dios, ¿no? O cuando nos está pasando, hablo en primera persona. Yo aún no la he conocido, de verdad es que sí deseo conocer a alguien que esté en cama por cualquier situación que diga, gracias Dios, gracias por esta enfermedad que me diste. La verdad, cuando a mí me dieron mi diagnóstico, estaba haciendo sol y creo que ni me calentaba, como que te transportas.
a otra dimensión, ¿no? Lo que puedo decir es que yo no le dije gracias a Dios por esto que tú me mandaste, porque sé que no me lo manda, pero por lo que estoy pasando, pero sí les puedo decir como testimonio que no tuve los efectos tan fuertes como otras de mis compañeras con la quimioterapia, ¿no? Y eso para mí pues ya es ver su gracia, su misericordia, su bondad, todo lo que ustedes le quieran poner, ¿no? Reconozco y les repito, no es a través de los tratamientos, pues sí pude dar gracias, ¿no? Y yo decía, ay, gracias Dios, porque a mí no me está pasando esto, gracias. Y entonces la pregunta sería, ¿y qué aprendí o qué hice con esta experiencia, no? Pues lo que empecé a hacer luego, desde que estábamos ahí en la quimio, si yo veía que mi compañera de al lado estaba sufriendo, ¿me permites orar por ti? Porque la verdad es que te truenan las venas bonito ahí se me fue el nombre de la enfermedad, pero se les hinchan así los brazos y es horrible, les tienen que poner catéter y yo todavía bien inocente o bien tonta, ¿no? Oye, ¿y eso por qué te lo pusieron a ti? A mí, ¿por qué no me lo ponen, no? Ya cuando me dijeron, dije, gracias Dios, gracias, ¿no? Pues yo veía que era una manera diferente de ponerte la quimio, ¿no? Como que más fácil, porque nada más llegas y te conectan, no te pinchan, ya estás pinchada, ¿no? El catéter. Entonces yo decía, pues qué padre, está más fácil, ¿no? No, cuando te enteras, dices, ay, gracias, Señor, gracias porque yo no estoy ahí, gracias. De verdad que yo me veo mi mano y me la beso, me la sobo porque me aguantaron todas las quimio en esta mano. Y es cuando ahí sí digo, gracias, Dios, gracias. O sea, reconozco que no acepté, no le di las gracias por la noticia, pero durante el proceso, pues obviamente que estoy agradecida. ¿Y qué hago? Pues cuando tengo la oportunidad de orar por personas en situación de enfermedad, pues lo hago, ¿no? Principalmente, ¿no? Pero en cualquier situación que sea, ¿no? Pero estamos hablando de mi experiencia en la enfermedad, ¿no? Eso era lo que yo quería comentar. Muchas gracias. Sí, Tony, muchas gracias. Y eso que hiciste es muy bueno, que dices, reconozco que cuando me dieron la noticia no agradecí. Eso dijimos que hacía David, ¿no? Reconocía y enmendaba, reconocía y enmendaba. Entonces, obviamente primero Dios que no, pero eso necesitamos ejercitar. Cuando haya algo que no nos parezca lo mejor para nosotros, recordar todo el tiempo, así como David, Señor, tú me has socorrido, Señor, tú has estado para mí todos esos momentos. Entonces, sí, vamos a poder muy pronto no solo agradecerle en el proceso, sino todo el tiempo. Y María Elena levantó la mano. Ah, sí es cierto, María Elena, adelante. Hola, buenas noches. Sí, yo también, yo a veces también cuando estoy pasando así con las cosas de mi hija, de mis nietos, que ahora estoy con ellos, vengan chiquillos, y también las cosas que han pasado, digo, bueno, esas son las cosas que tengo que pasar. Dios me está poniendo eso para que, pues para dar fuerza y estar en la palabra, y la palabra es la que me ha ayudado muchísimo, mucho, porque yo les digo, yo no sé a dónde estaría en estos momentos si no fuera por esto, Esto es lo que me ha dado la fuerza, me ha dado la esperanza, me ha dado pues todo, porque pues realmente es maravilloso. Y entonces también ha cambiado mucho, y estoy ahorita con mis preciosos niños, entonces ya ahí están. Pero sí, a mí me ha ayudado muchísimo la palabra, mucho. Yo pensé que me iba a costar más trabajo, porque al principio pensé que me iba a costar mucho trabajo, pero no, con la palabra, aunque no se me queda mucho, pero sí recordándolo, dije no, lo que venga, gloria a Dios, yo sé que Él tiene el control de todo. Así es. Y si no se nos queda mucho la palabra, eso es un pretexto para estarla leyendo una y otra vez, ¿no? Entonces, mejor tener memoria de teflón, porque vamos a visitar una y otra vez la palabra. Déjenme termino de grabar para poder orar y dar gracias.